Hola, buenas tardes. Bienvenidas a esta primera entrega de Filosofía Repasa. Lo que no aprendiste en clase, César te lo explica en casa. Hoy vamos a ver como primera entrega la idea de bien. Empezamos fuerte. La idea de bien, que ya sabéis que Platón, cuando la gente de la época de Platón, cuando decían esto es algo rarísimo, extrañísimo, imposible de comprender, decían esto es como la idea de bien de Platón. Pero para nosotros espero que no tenga ningún misterio. Me voy a centrar aquí en lo que veis en los apuntes, como siempre. Como ahora, nunca ha sido siempre, como primera vez. Lo que voy a hacer primero es explicar el concepto de idea de bien, muy rápidamente. Y luego ya paso a ver en qué sentido la idea de bien es la idea más importante. Está en la cúspide de la jerarquía de las ideas que vimos. ¿Vale? Entonces, la idea de bien, en primer lugar, para saber qué es la idea de bien de Platón, hay que plantearse. Platón busca un concepto de bien que sea un concepto que valga para toda realidad posible. Casa, perro, persona, árbol, lo que sea. Una idea de bien, un concepto de bien, por lo tanto, que no se tenga que depender de un contenido determinado. Entonces, tiene que ser una idea, un concepto de bien que sea formal, que se refiere únicamente a la forma, a la estructura. Y el concepto formal de bien es aquel que dice que bueno es aquello que tiene que ser, aquello que es apto, aquello que es como se pide que sea. Un buen perro es aquel que cumple las características de perro. Una buena persona es aquella que cumple las características de persona. Obviamente el contenido de buena persona y de buen perro es muy diferente, pero formalmente el concepto de bien es el mismo. Bien, bueno, es aquello que expresa la plenitud de un concepto. Y en ese sentido tiene el primer significado que veis aquí. Bien es, el ágazos es aptitud. Es decir, es la corrección de algo que es correcto, adecuado para ser aquello que es. Un cantante es aquel que canta. Un buen cantante es aquel que lo hace en grado máximo, en grado de corrección absoluta. Por lo tanto, es aquello que tiene la máxima aptitud. Empezamos a entrever que el concepto de bien, por lo tanto, tiene una gradación. Hay desde el que canta regular, bien o de manera extraordinaria. De ahí el concepto de virtud. De ahí el concepto que utilizamos nosotros de un virtuoso del piano. Es aquella persona que toca bien, muy bien el piano. No solamente el que toca el piano, que lo hace cualquiera, sino que toca bien, excelentemente el piano. Virtud como excelencia. Entonces ese es el primer concepto de bien. Bien como lo que es correcto, apto, lo que es conveniente, lo que está en su sitio. Los griegos son correctos, ordenados. Y es que el bien, precisamente, la definición de bien es esa definición de lo correcto, de lo organizado. Siempre he dicho, os digo, que Platón quiere hacer una geometría del mundo, quiere organizar el mundo, y la idea de bien es precisamente ese principio organizador, ni más ni menos. Viene, por lo tanto, en segundo lugar, y muy relacionado, es aquello que determina, aquello que es la determinación en cuanto tal. Este es el segundo sentido que veis aquí en los apuntes. La determinación como tal. Todas las ideas, independientemente del contenido que tengan, la idea de perro, gato, de número, de unidad, de ser, de belleza, todas las ideas están máximamente determinadas. ¿Eso qué quiere decir? Están completadas, cerradas, terminadas, acabadas. Eso es lo que es una definición plena. Ese concepto de plenitud nuevamente vuelve aquí. Luego, el bien es precisamente esa idea de determinación, que tiene todo concepto para ser lo que es. ¿De acuerdo? No es un contenido, es la mera vinculación entre las características de un contenido. De manera que se puede decir que bien en este sentido, en cuanto a determinación, es la sistematización. Un concepto es lo que es porque esas características son características necesarias de ese concepto que tiene. Y por lo tanto, esas características del concepto hacen que solamente esas características esté cerrado el concepto, terminado, acabado, delimitado. Si os dais cuenta, hago un pequeño inciso, toda la historia de la filosofía, perdón, los presocráticos hasta Platón, es ese intento por definir, delimitar, determinar. Heráclito, por ejemplo, decía que el antagonismo, la lucha de contrarios, es precisamente ese momento de determinación. Las cosas se definen, se determinan, se delimitan por un contrario. ¿Quién establece los límites? ¿Quién establece el fin, el contorno de lo que es y lo que no es? El opuesto. El bien precisamente establece que una idea es lo que es siempre y cuando esté perfectamente definido hasta dónde llega y que ya no es ella. Por lo tanto, que es otra cosa. Volvemos a la idea de ser de Parménides. Lo que es y el límite es ese no ser nada inaccesible. ¿Vale? Pues una vez que tenemos estos dos conceptos, inevitablemente ya sabemos por qué el bien, como veis en la estructura esta, está en la cúspide.
¿Por qué el bien se encuentra en la cúspide? Porque es la idea de las ideas, es el conjunto de los conjuntos. Si una idea, es porque está terminada, cerrada, acabada, porque es apta para ser idea, porque es una idea de manera plena o perfecta. Idea de bien y perfección es lo mismo. Posteriormente en la historia de la filosofía, el cristianismo, por ejemplo, va a tomar esta idea de bien como lo perfecto, Dios. La ilustración va a tomar esta idea de bien como la razón, principio organizador máximo, del cual participamos con nuestra razón los seres humanos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso mismo, por lo que acabo de decir, el bien es la base de toda la realidad en cuanto a lo que se refiere al ser, en lo que se refiere al conocer y lo que se refiere al actuar. En primer lugar, el bien es la base, dicho con manera más técnica, es el principio del ser o el principio ontológico o fundamento ontológico. ¿Por qué? Porque para Platón, el bien, al ser esa estructuración, esa estructura, ese sistema del mundo de las ideas, es lo que hace que las ideas sean ideas, es lo que hace que la pirámide se sostenga. Posteriormente, eso va a ser Dios. Obviamente, así se comprende quizá mejor con la analogía del cristianismo. Por lo tanto, la idea de bien es el ser idea, aquella idea que hace que las cosas sean lo que son. ¿De acuerdo? Es el conjunto de los conjuntos. Es el ser conjunto del resto de los conjuntos. Y Russell se preguntará, posteriormente, en el siglo XX, Russell se preguntará, ¿el conjunto de los conjuntos es a su vez un conjunto? Y ya hablamos de eso otro día, la paradoja de Russell. Y en segundo lugar, la idea de bien es el fundamento, la base del principio del conocimiento. Quizás esto es un poco más difícil de comprender, pero aquí yo creo que en las notas se ve bastante bien lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que la idea de bien, si puedo conocer algo es porque está perfectamente su concepto determinado, acabado, delimitado. Algo es verdadero, algo es de verdad cuando cumple con el concepto. Una persona es un verdadero médico por cuando cumple con el concepto de médico. Por lo tanto, verdadero médico, un médico de verdad, un pan de verdad, es el pan que cumple con el concepto de pan, con la idea de pan. Pues la idea de bien, que es la idea de las ideas, es lo que hace que el resto del mundo sea cognoscible, sea inteligible, sea verdadero. ¿Vale? Hasta ahí. Es más complicado quizá de entender, pero yo creo que con esto se puede entender fácilmente. Garantiza que el resto de las ideas se puedan conocer. Es decir, la ciencia, al fin y al cabo, lo que hace es definir, delimitar, y hasta que no tiene un concepto perfectamente definido, delimitado, no puedo decir que sea un concepto inteligible. Yo, para poder conocer algo del mundo, tengo que atribuirle un concepto, porque como sabemos ya, desde Aristócrates, el conocimiento es conocimiento de lo universal. Y por lo tanto, ese concepto universal tiene que estar perfectamente organizado, tener vinculados muy bien las relaciones, las condiciones necesarias de ese concepto. Y por último, la idea de bien es el fundamento ético y político, como dice aquí abajo. Claro, porque para poder actuar bien siguiendo el intelectualismo ético, tengo que saber lo que es el bien. Por lo tanto, un comportamiento bueno es un comportamiento virtuoso de un hombre íntegro, un comportamiento que es adecuado, correcto, ordenado. Y una polis, una ciudad, un estado bueno es aquel que responde a lo que entendemos por el bien, que es aquel que está perfectamente organizado, coherente, donde cada persona y cada estamento hace aquello a lo que está destinado a hacer. ¿De acuerdo? Posteriormente ya veremos esto en el mito de la caverna, como el bien se convierte, es la metáfora del sol, con la metáfora de la luz que hay subyacente, pero con esto yo creo que ya podemos empezar, espero que haya quedado más claro lo que es la idea de bien, y haber sido breve. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Ya lo sabéis, si os ha gustado, no des un like, háztelo mirar porque ponte en manos de un especialista si te ha gustado este vídeo. Muchas gracias.